Ya es oficial, el Cuti Romero es nuevo futbolista del Atlético de Madrid por cerca de unos 40 millones de euros y este es el fichaje que lo cambia todo en el conjunto rojiblanco para Diego Pablo, el Cholo Simeone. Solo recordaros que yo soy María Aguilar y aquí se habla de fútbol. Bueno, vaya fichajazo. Se acaba de hacer oficial hace unas horas en el Atlético de Madrid. Llega el Cuti Romero, un futbolista experimentado, sobre todo en Inglaterra y en Italia. Un fichajazo, lo que para mí es un fichajazo para el Cholo Simeone. ¿Y por qué considero y por qué lo tenéis puesto en la miniatura que este fichaje lo cambia todo? Lo voy a explicar a lo largo del vídeo, pero sobre todo tiene que ver con el esquema. Ya os voy haciendo un adelanto. Se acaba de hacer oficial, van a ser, según Fabrizio Romano, unos 40 millones de euros, que ha sido un poco el periodista que ha ido llevando este fichaje en sus redes sociales. Lo último que ha comentado el periodista italiano han sido 40 millones más un 15% de una posible, de una futura venta. Es verdad que el Cuti Romero, yo creo ya cuando le venda al Atlético de Madrid, si le venden en algún momento, ya será mayor y tampoco será por mucho dinero, como pasa por ejemplo con José María Jiménez si en algún momento lo venden. No creo que sea por mucho dinero, así que ese 15% vamos a casi ni contarlo. Así que vamos a dejarlo en unos 40 millones de euros, a que otros medios cuentan con 35. Para mí 40 millones de euros es un gran fichaje. Si fueran por 35, mejor todavía, obviamente, pero por 40, después del Mundial que ha hecho, que ahora voy a comentar un poco los miedos que tenía yo con el Cuti Romero, después del Mundial que ha hecho, incluso 45 o 50, se podrían haber pagado. Y es que el Cuti Romero, Cristian, es un central de 28 años que yo pensaba que serían ya cerca de los 30, porque recordemos que lleva sus últimas 5 temporadas jugando en Inglaterra, en el Tottenham Hotspur, pero además llevaba ya unos cuantos años jugando muy bien en Italia, un año en el Atalanta, de ahí le ficha el Tottenham, pero unos años antes estaba en el Genoa, o sea, llevaba ya unos cuantos añitos entre el Genoa y el Atalanta en Italia y luego le ficha al Tottenham donde ha jugado estas últimas 5 temporadas. Por eso yo pensaba que incluso podía ser un poquito más mayor, cerca de los 30, y realmente tiene 28, uno de los grandes miedos que tenía yo con respecto al Cuti Romero. Cuando me he enterado que tenía 28 y no 30, oye, 2 añitos más, está en su, lo que suele decir 27, 28 años, suelen estar en su mejor estado, ya experimentados, bien de físico, y hay que hablar un poco del Cuti, porque lleva muchos años en Inglaterra y es verdad que es un jugador al que de vez en cuando se le va un poquillo la pinza y tiene algún error tonto o alguna expulsión muy tonta, pero hay que hablar de uno de los mejores centrales, diría, del mundo, sí, de Europa, del mundo, en los últimos años, y lo digo así muy claramente, por eso digo que 40 millones se podrían incluso haber pagado 50 tras ver el gran nivel del Mundial. Y es que recordemos que el Cuti Romero lleva siendo indispensable para Lionel Scaloni durante muchos años, campeón de América, campeón del mundo, por supuesto, y uno de los grandes jugadores de esta selección albiceleste, y diría de los más importantes, no más que Messi o que otros futbolistas, pero uno de los jugadores más importantes y que ha llevado, diría, a la selección, de entre otros, Lionel Andrés Messi, a la final de este Mundial que perdieron contra nuestra selección, contra la selección española. Uno de los jugadores más importantes estos años en la selección argentina, insisto, Copa América, doble Copa América si no me equivoco, y un Mundial. Gran pieza para Scaloni y gran pieza para todos sus entrenadores que ha tenido en el Tottenham a lo largo de los años, que han sido unos poquitos. Gran central al que a veces se le va la pinza y sobre todo a mí me daba miedo el tema de aparte de la edad, como ya he comentado, el tema de la rodilla. Es verdad que recordemos que el final de temporada no lo ha podido jugar en la Premier League por una lesión grave, bueno, no tan grave como otras, pero una lesión medio grave de rodilla, que le ha apartado de los terrenos de juego, bueno, unos cuantos meses, no pudo jugar en Premier League esos meses con el Tottenham y había muchas dudas, sobre todo en Argentina, de si tenía que ir convocado o no tenía que ir convocado. Bueno, fue convocado y ha sido, quizá junto a Cubarsí, Laporte y metería ya a Upamecano, quizá un top 4 centrales del Mundial, si no más, incluso uno de los mejores centrales sin duda del torneo. Pese a esas dudas de la rodilla, que parece que ya está 100% recuperada, lo hemos visto en el Mundial, así que no tendría problema alguno en fichar por el Atlético de Madrid, que ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho oficial. Entonces, los miedos que tenía yo, los posibles inconvenientes, aparte del dinero, finalmente son 40 millones de euros. No me parece un fichaje caro y, sobre todo, viendo lo que se ha gastado el Atlético de Madrid, que ya se había comprado a Hjulman, a Grimaldo y a Kangin Lee, uno de los jugadores importantes, Grimaldo. Vamos a hablar en este vídeo de él. Se había gastado un dinerito, pues 40 millones de euros más para el Cuti Romero. Esperemos que el Atlético de Madrid, otro año más, está haciendo una gran inversión en el mercado de fichajes de verano. Esperemos que este año puedan competir un poquito al
menos en Liga. En Champions y en Copa sí han competido mucho esta temporada pasada, pero en Liga recordemos que se quedaron a 25 puntos del líder. Como casi siempre, como suele ser habitual, el Atlético de Madrid se bajó de la Liga muy pronto de pelear la competición liguera. Veremos este año si con un año más, diría por así decirlo, un tercer verano consecutivo haciendo una gran inversión, a ver si el Atleti pelea un poquito. Y después del gran mundial que ha hecho el Cuti Romero, yo creo que parece que está claro que no será por culpa suya si quedan a 25 puntos otra vez de la Liga, porque después del gran mundial y además de la conexión que puede tener con el Cholo Simeone, ya sabemos, compatriotas argentinos, sabemos lo que le gustan los argentinos al Cholo Simeone, y este año se han desprendido de Nahuel Molina y de Thiago Almada, un jugador que fichó el año pasado al Atlético de Madrid. No ha funcionado, ya lo hablamos en otro vídeo, pero se ha desprendido de dos argentinos, pues tenía que tener uno bueno al menos que ficharan, y ese ha sido el Cuti Romero, un central que le puede servir de mucho al Cholo, sobre todo por el cambio de esquema, que aquí yo creo que quiero centrar un poquito el vídeo. A esto me refiero con que lo cambia todo, porque es que el Cuti Romero, para mí, lo que debería hacer el Cholo Simeone tras la llegada del Cuti Romero es claramente volver a una línea de 5 como la vimos hace años con Mario Hermoso, incluso con Reinildo de tercer central, volver a una línea de 5. Sé que no es lo más atractivo, pero yo creo que los aficionados rojiblancos quieren lo más efectivo, y quizá lo más efectivo para el Atlético de Madrid es meter una línea de 5 con Grimaldo de carrilero, Llorente de carrilero y una línea de 3 centrales con los dos animales de Guayota que hemos visto esta temporada, Janko y Marc Pubil, pues en medio ahí el Cuti Romero para afianzar y bueno, casi poner una muralla, a ver quién marca goles, sobre todo teniendo al guardián detrás como es Jano Black, un portero que lleva 4 o 5 premios Zamora, uno de los mejores porteros del mundo a lo largo de los años, pues acompañado, diría, de una de las mejores defensas del mundo, de defensa de 5, con Llorente, Grimaldo y 3 centralazos, sobre todo los dos que vimos la temporada pasada, y el Cuti Romero, que ya era hora de verle en la Liga Española. A mí me encanta. Y es que este esquema lo puede cambiar todo. Habría que ver, lo veremos en otro vídeo, si queréis me lo dejáis en comentarios, si un esquema de 5-3-2 o uno de 5-2-3 o 5-2-3, que bueno, más bien sería con el Cholo 5-4-1, poniendo a Baena en izquierda, Julián en derecha. Habría que ver quién juega en punta, si se queda Julián, si no se queda Julián. Yo creo que depende un poco todo de eso, a ver dónde metes a Kangin Lee, a ver dónde metes a Lukman, entiendo que, y sobre todo Hjulman, cómo estará Pablo Barrios, eso lo vemos si queréis en otro vídeo, pero vamos a ponerle una 5-3-2 a priori, que sería lo que más me cuadraría para poder poner, si se queda Julián, a Julián con Lukman, o a Julián con Kangin Lee, o a Sorloth con Kangin Lee, Baena moviéndose por dentro y demás. Pero bueno, vamos a poner una 5-3-2. ¿Por qué cambia todo esto? Es que para mí lo cambia todo, porque mejora a los 4 futbolistas que estaban ya en el Atlético de Madrid. El Cuti Romero pues va a ser el eje de esta zaga, el central del medio, el central, así que a él no tendría tanto problema, además que estaría bastante más protegido con una línea de 3, eso es obvio, una línea de 5 en este caso, porque los dos carrileros son laterales, pero carrileros largos, y es que los 4 se verían favorecidos, los dos centrales, Pubil y Janko, que ya hemos visto esta temporada, Marcos Llorente y Grimaldo, que es un nuevo fichaje, y por él voy a empezar a hablar, por el carrilero izquierdo. Y es que Grimaldo es un gran carrilero. Es un buen lateral, pero es un gran carrilero. Diría el de los mejores carrileros del mundo, si no el mejor, porque en el Bayer Leverkusen lo viene haciendo en esa posición. Es verdad que con España le hemos podido ver bastante poco, sobre todo por el protagonismo que ha tenido Marco Cucurella con Luis de la Fuente los últimos años, pero Grimaldo es un gran carrilero, uno de los mejores del mundo, si no el mejor en su posición como carrilero, sobre todo por ese pie que tiene. Llevamos viendo las últimas temporadas incluso con dobles cifras de Alejandro Grimaldo en Alemania, con más de 10 goles y más de 10 asistencias. Estamos hablando de un jugador con un pie exquisito, ya lo comentamos en su momento cuando le ficharon, pero un tío que puede tirar las faltas, como Julián Álvarez, que puede poner corners, que puede centrar, un jugador buenísimo, además que tiene mucha llegada y mucho gol, mucho olfato. Alejandro Grimaldo, el canterano del FC Barcelona, que con una línea de 5 estaría más que favorecido para tener toda la banda izquierda, porque además en esa banda izquierda a priori podría jugar Alex Baena, que ya sabemos que es muy de meterse hacia adentro y de tocar con los centrocampistas, así que la banda izquierda sería dueño y señor el bueno de Alejandro Grimaldo, que quizá sea el más favorecido de los 4, 5 con el Cuti, quizá sea el más favorecido porque no es lo mismo de jugar de lateral izquierdo, bueno, o de lateral en general, porque a Llorente le va a afectar, pero quizá no tanto, porque ya está acostumbrado a ser lateral, a Grimaldo, que está acostumbrado a ser carrilero, lo bien que le vendría esta línea de 5. Más de lo mismo con Marcos Llorente en la banda derecha. Marcos Llorente lleva años jugando a un gran nivel, y los últimos de hecho como lateral. Es un futbolista que siempre había sido centrocampista y que el Cholo Simeone la ha ido llevando a la banda.
ya sea a la banda en la posición en la que juega ahora Giuliano o de lateral. Imaginaos a Marcos Llorente con el físico que tiene, con el despliegue, también lo mismo, sería toda la banda derecha para él, a no ser que juegue una 5-4-1 y juegue Giuliano, sería toda la banda para el bueno de Marcos Llorente. Sabemos con el físico que tiene, si lo ha hecho muy bien de lateral, teniendo que defender y mostrando mucho su físico, imaginaos como carrilero con toda la banda, para que suba como un avión, para que baje como un avión, despliegue todo su físico. Si lo ha hecho bien de lateral, imaginaos lo bien que lo puede hacer 10-15 metros más adelante el bueno de Marcos Llorente. Y ya vamos con los centrales. Es que estamos hablando de dos centrales que pueden ser laterales. De hecho, Marc Pubil es un jugador que siempre ha sido lateral derecho. Lo vimos en el Levante, lo vimos en Almería, lo hemos visto en la selección española. Y a partir de ahí, bueno, es verdad que con la sub-21 y demás en los juegos, pero sobre todo la sub-21 lo habíamos visto algún partido de central, pero el Cholo le ha reinventado como central y ahora mismo yo diría que cuenta como central. El Atleti ha vendido a Nahuel Molina porque yo creo que como suplente de Marcos Llorente se pueden apañar perfectamente tanto con Giuliano como sobre todo con Marc Pubil. Un central, bueno, un lateral reconvertido a central que sería inmejorable que jugase en una línea de 5 porque está en ese punto medio, está en ese término medio. Jugar de central en línea de 3 por la derecha sería el término medio entre ser el lateral y el central, o el carrilero y el central. Perfecto para Marc Pubil y sobre todo también de David Janko, un central que también puede jugar de lateral. Este no es reconvertido, sabemos la altura que tiene Janko, pero que también le hemos visto varios partidos de lateral izquierdo, no solo con el Atlético de Madrid, sino también en Holanda con el Feyenoord y también sobre todo con su selección. David Janko, que es un futbolista que a mí me encanta cuando se suma al ataque, que es un futbolista que hemos llegado a ver dentro del área, y no me refiero en corners o faltas laterales para buscar el remate cabeza a centros laterales, no, me refiero a cuando él coge el balón, le gusta conducir, le gusta tocar rápido y le gusta sumarse al ataque. Eso en una línea de 4, pues quizá este año, aunque lo haya hecho porque le daba la gana, estaba quizá un poquito coartado. Ahora en línea de 3 se podría sumar perfectamente cuando quisiera, porque sabría que tendría a un gran valedor en defensa como es el Cuti Romero, que le podría salvar de muchas, además de Marc Pubil o incluso Alejandro Grimaldo y Marcos Llorente, más Coque, Pablo Barrios, lo que sea. Se puede sumar más al ataque y no tendría que estar tan coartado de quedarse un poquito atrás. Insisto, a mí Janko cuando se suma al ataque me encanta. Entonces estamos hablando de un esquema 5-3-2, 5-4-1, 5-2-3, me da igual como lo llaméis, en el que todos salen favorecidos. El Cuti tendría más compañeros en el eje de la zaga y sobre todo Alejandro Grimaldo me parece el más favorecido. Toda la banda para él, jugar en su posición natural, en la que lleva años jugando en el Bayer Leverkusen, la de carrilero. Marcos Llorente 10-15 metros más de lo habitual, de lo que nos tiene acostumbrados. Poder sumarse más al ataque, me encantaría Marcos Llorente como un avión. Y es que además sube además de Janko y Pubil, lo que acabo de explicar, es que para mí el Cuti Romero es un fichaje que sube el nivel competitivo, no solo de la Liga, sino sobre todo del Atlético de Madrid. Estamos hablando de un fichaje que por cerca de 40 millones, un central experimentado, 28 años, en la edad de su prime, es verdad que con una lesión de rodilla que parece que no le ha afectado viéndolo visto en el Mundial, sube el nivel competitivo del Atlético de Madrid, al igual que me parece que lo pueden hacer otros futbolistas, como era el fichaje de Julián Álvarez hace 2 temporadas, me parece que lo sube, me parece que lo sube también Baena. Pues me parece que el de Cuti Romero es algo parecido, en el que el Atlético de Madrid ya no puede quedarse, habiéndose hecho estos fichajes, aún así lo han estado haciendo estas últimas temporadas, no puede quedarse a 20-25 puntos, a más de 15 puntos del líder. Es que tiene que pelear la liga. Es que en marzo, en abril, cuando ya se empiezan a jugar un poquito a las castañas, es que no pueden estar a 20 puntos, no pueden estar a 25 puntos, tienen que estar a 2 o 3 y tienen que pelear, o a 5 o 6, tienen que pelearla. No sé si hasta el último momento. Yo creo que al Atlético de Madrid no se le puede exigir ganar la liga, pero se le tiene que exigir pelearla y estar en abril peleándole. Oye, a lo mejor en mayo pues ya se te puede caer un poco y quedar a 6, 7, 8 puntos, como ha quedado a lo mejor el Real Madrid esta temporada, el Barcelona. Pues mira, una cosa, pero la sensación de haber peleado la liga y no solo competir, por ejemplo, este año en Champions y en Copa del Rey, que finalmente no ganaron ninguna. Me parece un fichaje que te obliga a competir la liga, un fichaje muy competitivo y sobre todo que sube el techo competitivo del Atlético de Madrid para los próximos años, porque estamos hablando de que el Cuti Romero no sé por cuántos años va a firmar, pero estamos hablando de que puede ser un central que te dé 4 o 5 años muy muy buenos y a un altísimo nivel, como lo hemos estado viendo en Inglaterra todos estos años y sobre todo también con la selección albiceleste, en esos 2 mundiales, el que han ganado y el que no han ganado, y en las últimas Copas América. Imprescindible para Lionel Scaloni, como creo que se va a convertir también para Diego Pablo el Cholo Simeone.
Terminando el vídeo, quiero recordaros todas mis redes sociales. Este canal es de YouTube. Si no estás suscrito, te dejo 5 segundos para que lo hagas. Baja, dale like, ya si quieres, opcional, pero sobre todo que te suscribas, que a mí me ayudas un montón y grabo muchos más vídeos del Atleti, del Barça, del Madrid, de la Liga Española, de la Premier League, de fútbol internacional, todo me lo ponéis en comentarios que ya está suscrito. Venga, vale, perfecto. Pues luego además, ya si quieres, te recomiendo mis otras redes sociales, Twitch, TikTok, donde de vez en cuando grabo vídeos, hago directos, Instagram, Twitter, donde subo mis opiniones sobre fútbol, os subo, informo de todo lo que hago como periodista, todo en mis redes sociales. Si es que en las 5 grandes redes sociales, en las 5 creo contenido y en las 5 con el mismo nombre, @MarioAgui_baja. Y como digo siempre, amigos, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.